Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 11. La Comisión Chilena de Límites, definiendo las fronteras en Patagonia. El poblamiento de Aysén durante la primera mitad del siglo XX tiene directa relación con la definición limítrofe entre Chile y Argentina. Un tema complejo que no se resolvió para la zona patagónica con la aplicación del Tratado de 1881, mediante el cual ambos países fijaron el límite binacional en las altas cumbres que dividan las aguas. En las actuales regiones de los lagos Aysén y Magallanes, dicho tratado tuvo enormes problemas de aplicación, ya que la cordillera de los Andes, que actúa como divisoria de las vertientes del Atlántico y las vertientes del Pacífico para el resto del país, no coincide de la misma manera en el extremo sur. En 1896, antes de que se generaran mayores tensiones, ambos países decidieron recurrir al arbitraje del rey de Inglaterra para dirimir la frontera en tierras australes. Para ello, se creó una comisión de límites, que en Chile estuvo representada por el historiador y diplomático Diego Barros Arana, y en Argentina por el científico y político Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. La comisión chilena estaba conformada por 35 hombres vinculados a la ingeniería, cartografía, historia y leyes, principalmente. La avanzada edad de Diego Barros Arana no le permitió visitar personalmente los valles patagónicos para levantar las observaciones necesarias relacionadas con los intereses nacionales frente al arbitraje limítrofe. Para este trabajo en terreno, el gobierno chileno contrató al geógrafo alemán Hans Steffen, quien había llegado a Chile unos años antes para organizar la enseñanza de la geografía en el recién formado Instituto Pedagógico en Santiago. Hans Steffen desarrolló varias expediciones en Patagonia, realizando importantes reconocimientos del territorio en disputa. Identificó, por ejemplo, las cuencas de los ríos Palena, Puelo, Manso, Aysén y Cisnes, estableciendo sus valles en territorio nacional. Una colección que el Museo Regional de Aysén conserva de este periodo es una brújula, un barómetro y 3 libretas de terreno que pertenecieron a Ricardo II Michel Villalón y que fueron donadas al museo por su nieto, a través de la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén. El ingeniero Michel, junto a otros comisionados liderados por Steffen, tuvo un rol clave en el reconocimiento de la cuenca del río Báquer y su incorporación al territorio nacional. Conversamos con el antropólogo Mauricio Osorio Pefor sobre Ricardo Michel, particularmente a partir de una reciente investigación llevada a cabo por él para el museo. Le pedimos a Mauricio que nos contara sobre el contenido de aquellas históricas libretas. Hola, soy Mauricio Osorio Pefor, soy antropólogo social, diplomado en archivística, ambos por la Universidad de Chile, y me dedico desde hace años a la investigación sobre la historia, la cultura, la identidad y el patrimonio de la región de Aysén. Las libretas de Ricardo II Michel Villalón son 3. Son libretas pequeñas, 10 por 21 centímetros más o menos, y contienen el trabajo que Ricardo II Michel realizó en el contexto de la labor de las comisiones de límites chilenas en la zona patagónica. A él particularmente le correspondió entre los paralelos 47 y 49 latitud sur, que básicamente es la olla hidrográfica del río Báquer, además de las ollas hidrográficas del Pascua y del Bravo, donde también realizó alguna actividad. La primera libreta es de la campaña de 1898 a 1899, la segunda libreta de 1900 a 1901
y la tercera libreta de 1901 a 1903, porque es una libreta que se extiende más en el tiempo. De este inédito material histórico, Mauricio destaca algunos elementos especialmente relevantes. Mira, una de las cosas más relevantes está en evidencias más contundentes, está en la libreta de terreno de 1898 a 1899, porque ese es el relato que Ricardo II Mitchell hace de la exploración a los ríos Báquer, Pascua y Bravo. Y en esa libreta entonces podemos encontrar las frases que Ricardo Mitchell utilizó para, digamos, constatar que ellos habían reconocido esos tres cursos de agua y los habían bautizado. Cuando se bautiza, y además de haber bautizado también el antiguo conocido muelle o puerto de Bajo Pisagua. Entonces, además de esos bautizos, tenemos todo el relato de la exploración del río Báquer, que sería directamente la primera exploración en época histórica de ese curso de agua, desde su desembocadura hasta no hasta sus nacientes en ese viaje, sino que hasta, yo diría, el sector de Colonia, pero que lo vieron desde el otro lado, desde, diríamos hoy, los cerros, el cerro que se llama Ataúd, que está sobre la carretera austral y a un costado de la Laguna Esmeralda. Ellos pudieron haber visto el Valle Colonia desarrollándose, digamos, hacia el noroeste y luego ellos se dirigieron hacia el lago Cochrane en esa primera campaña. Efectivamente, Mitchell relata en su primera libreta que el día 20 de diciembre de 1898, al encallar el Escampavía Pisagua, embarcación perteneciente a la Armada y destinada para transportar a la comisión exploradora, nombraron al lugar del accidente como Bajo Pisagua. Mientras esperaban que la marea les permitiera liberar la embarcación, algunos hombres recorrieron el sector y así descubrieron el gran río al que denominaron Báquer. La alegría del descubrimiento fue acompañada de motivación. Al día siguiente alcanzaron la desembocadura de otro río que denominaron Bravo por el temperamento que en él identificaron. Un par de días después, concretamente el 24 de diciembre, descubrieron otro río al que llamaron Pascua. Todos estos nombres fueron avalados por el líder de la campaña, Hans Steffen, quien, según Mitchell indicó en su libreta, estuvo muy contento con estos descubrimientos. Mauricio lo relata así. En dos oportunidades en la libreta, Michel anota que Hans Steffen está alegre o está contento. Una cuando claramente identifican que el río es un tremendo río, digamos, que era lo que yo creo que en su fuero interno Steffen deseaba encontrar. Tenía las nociones de qué podía hacer, pero deseaba mucho encontrarlo. Entonces, Mitchell dice, el doctor Stephen llegó muy contento. Siempre hago esa reflexión. Si uno lee a Hans Stephen en su escrito, encuentra una persona muy seria, a través de su escritura, alguien que uno dice, es muy difícil imaginárselo riendo, estando feliz. Y el otro momento en que ellos están con una alegría compartida por todo el equipo es cuando van a finalizar la campaña y tienen que encontrarse con un profesor, digamos, que a Stephen le había pedido que viajara por el lado argentino con una tropilla de caballos para esperarlos y poder salir después de haber llegado al límite fronterizo que Chile esperaba que se reconociera. Y cuando eso ocurre, entonces todos están felices porque primero habían logrado todo lo que se habían propuesto y más, y luego había llegado, digamos, la tropilla y podían irse ya sin tener que seguir caminando, porque todo esto, además, ahí uno entiende que lo hicieron caminando, digamos, o sea, recorrieron en varios meses todo ese sector, abriendo camino, haciendo macheteadura, los obreros chilotes que fueron contratados,
y caminando hasta llegar a este lugar que era en el lago Pueyrredón, en el lado argentino. En las siguientes campañas de exploración, registradas en las libretas 2 y 3, Ricardo Mitchell comprobó el nacimiento del río Báquer en el lago General Carrera, y a fines de 1900 y comienzos de 1901 trazó una senda desde el estuario del río Báquer hasta el lago Cochrane, que luego fue construida incluyendo el famoso Paso San Carlos, un camino y túnel cortado en roca de cerca de 600 metros de largo en un acantilado frente al saltón del río Báquer. Mauricio lo describe. El otro, muy, muy importante, se desarrolla en las otras dos libretas y es el diseño y construcción del el famoso corte en roca que está frente al saltón del río Báquer y que actualmente es conocido como Paso San Carlos o Corte San Carlos, y que fue declarado Monumento Histórico Nacional por fin el año 2014, después de casi 10 años de proceso, digamos, que se confrontó también con el intento de la construcción de represa en ese sector, específicamente ahí en el Saltón. Entonces, por eso fue muy, muy demoroso todo el proceso de declaratoria. Pero en estas dos libretas, Mitchell relata, digamos, cómo fue el día a día entre otras cosas, la construcción del Paso San Carlos y la apertura de esta huella que unió el puerto San Carlos, que es un puerto fluvial, que ya no existe, pero que estuvo ahí en la zona del Báquer, hasta el lago Cochrane por un lado y además haciendo unos ramales hacia las nacientes del río Báquer. El trazado de esta senda finalizó en 1902, aunque cabe destacar que el Paso San Carlos quedó abandonado, siendo habilitado años después por la sociedad ganadera Hobbs y compañía. La ruta también fue utilizada por las familias pobladoras instaladas en los márgenes de las compañías ganaderas durante ese posterior periodo. Así, las libretas de Ricardo Mitchell constituyen una invaluable fuente de información histórica. Luego de fijarse los límites establecidos en el laudo arbitral de 1902, Mitchell participó en la comisión mixta que instaló los hitos fronterizos y posteriormente se dedicó a actividades mineras en el norte del país. Hans Steffen, por su parte, retomó la docencia y realizó diversas publicaciones acerca de sus exploraciones en Patagonia. Permaneció en Chile hasta el año 1914, pues una enfermedad pulmonar comenzó a afectar su salud. Retornó a Europa y se estableció en Davos, Suiza, donde falleció el 7 de abril de 1936. Pasaron los años y a fines de la década de 1990, los geólogos y andinistas Silvia Metzeltin y Gino Buscaini, conocedores de la obra de Hans Steffen, dieron con su tumba en el cementerio de Clavadel, cerca de Davos, en Suiza. Silvia nos relata, a través de correo electrónico, que el montañismo mío y de Gino Buscaini no fue solo aventurero y con afán de hazañas en cerros desconocidos, sino un sentido tal vez de utopía, que involucraba historia y geografía, búsqueda de documentación y el gusto de descubrir a los pioneros. Así fue que Stefan desató mi admiración y simpatía y nos llevó a buscar románticamente su entierro, de lo que leí estaba en el pueblito suizo de Davos. conversamos también con Magdalena Rosas, profesora de música y gestora cultural, amiga de Silvia y Gino, quien nos cuenta sobre este descubrimiento. A ver, yo soy amiga de Silvia Metzeltin y Gino Buscaini desde la primera vez que vinieron a la región. Se quedan en mi casa, compartimos siempre, hasta hoy. Somos amigos hace 30 años. Él falleció, pero ella sigue en esto. Ellos, como buenos andinistas patagónicos, amantes de la Patagonia, habían leído todo. Y entre eso habían leído los libros del profesor Steffen. Y sabían que el profesor Steffen estaba enterrado en Davos. Y fueron a hacer una expedición a esquiar a Davos. Y como habitualmente uno
qué alma curiosa sabe que alguien está enterrado en un museo, vamos a ver si lo encontramos. Y ellos efectivamente encontraron la tumba del profesor Stephen con la lápida que conocemos y averiguaron, y en el cementerio el profesor Stephen había hecho un contrato por cierta cantidad de años, no me atrevo a decirte cuánto, y el contrato estaba por expirar. Eso significaba que los restos del profesor Stephen iban a una fosa común. Silvia Metzeltin le contó de su preocupación por esta situación al historiador magallánico Mateo Martinich, quien, el 8 de septiembre del año 2000, escribió a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores para exponerles sobre la situación de la tumba de Hans Stephen en evidente estado de abandono, y junto a ello solicitar colaboración para tramitar la repatriación de sus restos para darles una digna sepultura en Villa O'Higgins. La petición tomó fuerza y diversas autoridades de la época, junto a personas de la sociedad civil, solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores la repatriación de los restos de Stephen. Paralelamente, y al conocerse el descubrimiento de Silvia y Gino, se gestionó el traslado desde Suiza de la lápida que estaba en la tumba de Hans Stephen, la que fue recibida por la Municipalidad de Coyhaique y alojada en el Museo Municipal. En marzo del año 2001, María Teresa Infante, directora nacional de Fronteras y Límites del Estado, informó a la intendente regional de la época que tenía en su poder un ánfora con las cenizas de quien fuera uno de los más distinguidos geógrafos con que contara el país, el profesor y doctor originario de Alemania, don Hans Stephen. Así, acogiendo la solicitud realizada desde la región de Aysén, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio instrucciones a la embajada en Suiza para trasladar sus restos hasta Chile. A mí, como coordinadora de bibliotecas públicas, en ese entonces era como la institución que existía en la región en términos patrimoniales, y me llegó un oficio indicando que los restos cinerarios del profesor Stephen estaban en la DIFROL en una caja fuerte. Nosotros aprovechamos el viaje de Silvia Metzeltin, Gino Buscaini, Mateo Martinich, vinieron a alguna actividad, y recuerdo perfecto, como si fuera hoy, que nos reunimos como Consejo Asesor de Monumentos, nos reunimos en una mesa de trabajo para definir dónde íbamos a poner los restos cinerarios, dónde iba la región a hacerse cargo de instalarlo. Y había una opción en el Viviana, pero había miedo de que lo vandalizaran, de que estuvieran ahí. Tal vez se podía hacer un monolito, pero no instalar ahí los restos cinerarios. Se habló de la plaza de Aysén y se habló de un cementerio. Se habló también en esa mesa de las posibilidades de un cementerio. Eso pasaron, yo como directora de cultura con el tema en la cabeza, pasaron 3 años de que no había cómo, es decir, no había recursos, no había voluntad política, no había nada. Hasta que yo fui directora de cultura, y cuando yo asumí como directora de cultura, la primera tarea era hacer algo con los restos cinerarios del profesor Stephen. Entonces le escribí a María Teresa Infante, ya como directora de cultura, había presencia en el gabinete, era otra situación, y estaban los FNR. Entonces yo solicité un monto del FNR para entregar a una organización, que en este caso fue CODESA, que se hiciera cargo de la tumba, del monolito, de todo. Y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces logramos transferir los recursos. Entonces yo escribí a la DIFROL, y la DIFROL me dijo, ya, pero alguien tiene que venir a buscar los restos cinerarios. Entonces yo fui a Santiago, me los llevaron a la Fundación de Orquesta, era una cajita de cartón, yo no la abrí, y con sellos y todo, y con un papel, porque cuando hay que trasladar restos cinerarios hay que tener un documento. Me los llevaron a la Fundación de Orquesta donde yo estaba, y fue bien bonito, es decir, yo explicaba quién era, pero nadie entendía mucho de qué se trataba. Los trajimos acá y empezamos con la ceremonia, con organizar la ceremonia. La ceremonia fue todo como muy armónico, muy bonito.
El monolito quedó muy bonito además porque tiene como una entrada, tiene una intención. Ahí estuvo Alejandro del Pino en el diseño de la arquitectura y Mauro Osorio como moviendo la cosa. Tiene un diseño no es llegar y un monolito, sino que tú puedes caminar por dentro. Hay un espíritu ahí. Como nos relata Magdalena, desde las primeras gestiones en el año 2000, recién en 2006 finalmente se logró concretar el traslado de los restos. Para honrar la memoria del explorador, se eligió el cementerio del sector El Claro, cerca de Coyhaique, en donde se levantó un monumento cinerario. Años después, cuando la municipalidad de Coyhaique donó la colección de su antiguo museo al recientemente creado Museo Regional de Aysén, nuestra institución se transformó en custodio de la lápida de madera que señalaba la tumba de Hans Steffen en la localidad de Clavadel, Suiza, y que fue traída hasta la región. Se trata de una lápida rectangular de madera, posiblemente de roble, con un distintivo veteado vertical. Mide 99 centímetros de alto, 46 de ancho y tiene 12 centímetros de profundidad. El anverso del cuerpo principal de la lápida exhibe un bajorrelieve con acabados en negro. En la zona superior destaca un símbolo que se interpreta como una brújula. Justo debajo de este emblema, un grabado en bajorrelieve revela la inscripción: Dr. Hans Steffen, 1865-1936. Hans Steffen no tuvo descendencia, pero de vez en cuando aparecen en el monumento cinerario en El Claro algunas flores, seguramente de quienes recuerdan su legado en la Patagonia. Si quieres saber más sobre Tesoros de mi Territorio, ingresa a www.museoregionalaysén.gov.cl.